vamos a estar hablando sobre algunos de nosotros que estamos secuestrados por la ira. Este sentimiento, esta emoción que nos gobierna, que nos domina y que nos hace tomar decisiones inadecuadas, que nos hace ver la vida desde otro punto de vista, que en un momento dado no nos importa las personas que tenemos a los lados, ni las personas que nos están observando. Muchas veces la ira nos lleva a tener una reacción totalmente destructiva. Y al estar reflexionando sobre este tema, recordé una plática que me impresionó mucho. Hace como unos 20 años yo iba mucho a trabajar con orfanatorios, y en un caso particular fui a uno de esos orfanatorios y me encontré con la novedad de que existen algunos niños en los orfanatorios que les llaman los inadoptables. Los inadoptables, y son los que más o menos entran a la adolescencia, y la gente no los quiere adoptar porque dicen que ya están muy grandes, que ya no se van a hacer a la familia, que ya están muy viciados de tanto tiempo ahí en el burocratismo gubernamental y estar viviendo experiencias pues, propias de un orfanatorio. Y había un adolescente problemático en particular, y yo decidí acercarme a él y empezarle a hablar del amor de Dios. Y él nada más se me queda mirando así como medio burlándose de mí. Y cuando yo terminé de decirle todo lo que yo pude decirle sobre el amor de Dios, él me dijo algo: ¿Dios? ¿Dios? ¿Cuál Dios? Eso es una mentira. ¿Cuál amor de Dios? Si Dios fuera tan bueno, mi mamá nunca me habría abandonado. Si Dios me amara, hubiera conocido a mi papá. Si Dios estuviera interesado en mí de perdida, ya alguien me hubiera adoptado. Ese adolescente vivía enojado, vivía lleno de ira. Lo reflejaba en la relación con sus demás compañeros, abusando de ellos, golpeando a los más chicos. Era problemática en la escuela, era problemático en el orfanatorio. Se escapaba del orfanatorio, nada más que no tenía dónde más ir, y aparecía el tercer día y se regresaba. Era un caos ese chavo, porque vivía enojado. Y reflexionando en esa conversación que yo tuve con él hace unos 20 años, me pregunto, ahorita debe ser un hombre de algunos 31, 32 años, ¿qué será de él? ¿Seguirá viviendo enojado? Yo creo que si no ha entendido el propósito de su vida y por qué está en ese planeta, estoy convencido de que sigue enojado. Todos los que estamos aquí sufrimos esta emoción, nos enojamos, tenemos ira en nuestros corazones. Algunos posiblemente tenemos una ira especial que viene de nuestra vida, que viene de las circunstancias que se presentaron mientras crecíamos, mientras estábamos o estamos casados, mientras vimos a algunos de nuestros hijos posiblemente de alguna manera lastimarnos de forma permanente, o posiblemente tú creciste con un amigo muy querido y de repente te traicionó y vives con esa herida, con ese enojo, con esa ira dentro de ti. Pero a lo mejor este no es tu caso. A lo mejor lo que te pasa es como a mí, ¿verdad? Que tienen circunstancias que te presionan, que en un momento te lastiman y te pones energúmeno, ¿verdad? Por lo menos es lo que me pasa. Y no, de veras, yo no presumo ser perfecto y trato de no ser tan irónico, ¿verdad? Pero yo tengo una vida que lucho con lo que hablamos aquí. El primero que aprende soy yo. Nada menos el día de ayer teníamos que fotocopiar los bosquejos que tienen en sus manos, que gracias a Dios me ayudaron los muchachos a hacerlo. Y ya me iba a mi oficina en la noche a fotocopiarlos, y de repente mis llaves desaparecieron. O sea, alguien me hizo el favor, en amor, de tomar mis llaves y reubicarlas en algún lugar abajo de la alfombra o algo, porque revisamos toda la casa. Y literalmente, yo les soy muy sincero, yo estaba muy molesto, porque para mí hay cosas muy importantes que no me gusta que sean estropeadas.
Ustedes para mí son muy importantes. Y que tengan ese bosquejo en las manos, para mí es muy importante. Y entonces yo le decía a mi esposa, decía, es que la persona que hizo esto no tiene idea cómo me afecta. Y yo estaba, pero que hijo. Y empecé a leer mis notas, ¿no? A las 3 de la mañana. Y dije, qué bárbaro, man. Primero te vas a predicar todo esto a ti. Pero yo creo que muchos de nosotros vivimos eso. Nos airamos muy fácilmente. La ira viene en nuestras vidas, especialmente aquellos que somos hombres. Hay una cosa que se llama testosterona en nuestro cuerpecito. Y eso nos hace ser arrojados, nos hace ser un poquito más agresivos. Y en el caso de la ira, con mucha facilidad la abrazamos. Pero no somos la excepción. Tanto hombres como mujeres sufren este evento de la ira. Y es importante comprender de dónde viene nuestra ira. ¿Qué es lo que está produciendo tu ira, tu enojo, tu molestia? ¿Viene de algo del pasado? ¿Viene algo temporal? ¿Viene algo del momento? Y posiblemente cuando vemos que es algo del momento y reaccionamos, el problema es que nosotros afectamos a las personas que están alrededor, quizá hasta de manera permanente. Y es algo de lo que vamos a estar platicando. La ira es una respuesta emocional a una herida. El problema no es la ira, el problema es la reacción negativa que tenemos hacia ella. La Biblia usa una palabra que está en sus bosquejos ahí en la pantalla, que dice tumas, y quiere decir turbulenta conmoción o hirviente agitación de los sentimientos. Esto quiere decir ira. Es cuando algo sucede en nuestro interior, nos removió todo el interior y estamos a punto de reaccionar. Luego, la Biblia nos dice en Efesios 4, 26 y 27, ahí en sus bosquejos, dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Aquí hay 3 cosas que tenemos que aprender sobre la ira. La primera cosa es que la ira, o sea, enojarnos, no es pecado. Muchos cristianos creen que los cristianos no se enojan, y eso es una enorme mentira. Tenemos emociones, nos reímos, nos enamoramos y también nos enojamos. Y algunos de nosotros nos enojamos mucho, pero los cristianos también nos enojamos. No hay pecado, no ofendemos a Dios con tener enojo, con tener ira. Eso es a diferencia de lo que piensan los demás. El problema verdaderamente es la forma en que reaccionamos a la ira, la forma en la que cedemos nuestra voluntad, la forma en que pretendemos dominar nuestra ira, pero cuando la ira nos domina a nosotros. Y esto es lo que puede ser ofensivo para Dios. Entonces, número 1 que aprendemos esta cita, dice, si se enojan, o sea, va a ocurrir, no pequen. O sea, la ira en sí no es pecado, sino el fruto que puede dar la ira puede ser pecado. Número 2, cosa que aprendemos. Segunda cosa que aprendemos es que debemos de lidiar con ella inmediatamente. La cita nos dice, no dejen que el sol se ponga aún estando enojados. Actuar inmediatamente. No podemos vivir conservándola, almacenándola, acariciándola, y tampoco la debemos de dejar libre en nosotros, ¿no? Que anda como caballo libre en nuestra vida desbocado. Tenemos que confrontar nuestra ira de inmediato. Hace unas semanas decíamos que si nuestros enojos, nuestras heridas, no las enfrentamos, se van a hacer raíces de amargura. Y finalmente, como los árboles, esas raíces que salen los árboles rompen las banquetas. Así también, todo lo que es amargura revienta nuestras vidas, destruye nuestra vida. Entonces, decíamos que la ira no es pecado, que debemos de lidiar con ella de inmediato. Y número 3, que en esta cita nos enseña, dice, ni des cabida al diablo. Mientras más duramos enojados, mientras más acariciamos esta ira, le damos la oportunidad a nuestro enemigo. La semana pasada explicábamos un poquito sobre qué es esto de nuestro enemigo y por qué él quiere hacernos daños. Y de una manera muy breve les recuerdo que como no le puede hacer daño a Dios, le hace daño a sus hijos.
Es por eso que nosotros tenemos una lucha con este tipo todo el tiempo. Satanás quiere hacernos daños porque él dice, yo daño así a Dios, igual que como cualquier otro secuestrador, ¿no? Hace daño a los hijos de la persona porque le quiere hacer daño al padre, al que puede pagar el rescate. Así funciona. Esa es una onda completamente diabólica. Pero en el momento que nosotros permanecemos enojados, permanecemos en la ira, le damos más oportunidad al diablo de obrar en nosotros. Haga de cuenta que es la incubadora, el lugar donde él se siente, uy, aquí me puedo mover y meter pensamientos, meter intenciones para que esta persona actúe. Entonces las tres cosas que aprendemos es que la ira no es pecado, debemos lidiar con ella inmediatamente, y mientras más duremos enojados, más oportunidades les damos al enemigo. Ahora, esto es exactamente lo que sucedió la primera vez que se habla de la ira en la Biblia. Adán y Eva tienen sus dos primeros hijos, Caín y Abel, y la Biblia nos cuenta que ambos de su trabajo dieron una ofrenda a Dios. Pero el problema es que Caín no tenía la actitud correcta, tenía una actitud muy limosnera y no le importaba tanto qué es lo que le estaba dando a Dios. Sin embargo, su hermano Abel, él de lo mejor que tenía, le da a Dios. Y Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero le desagrada la forma en que se conduce Caín. Y Caín se da cuenta, y es donde leemos esta cita. Entonces el Señor le dice a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Antes que Caín matara a su hermano Abel, Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Eso puede cambiar. Esto puede transformarse. Tú no tienes que actuar conforme a tu ira. No tienes que actuar conforme a tus pasiones. Entonces, lo primero que vemos en esta cita es que el pecado, o sea, la ira descontrolada, la ira mal lidiada, te acecha, te desea. Es lo que tiene que decir en su bosquejo. Te desea. Ya les había comentado que me gustan mucho los documentales de los animales y me gusta observarlos y me llama mucho la atención los leones, lo inteligente que son. Yo estuve viendo una película hace poquito de unos leones que cazaban juntos, yo no sé cómo se llama. Este hombre va a construir un puente ahí del tren a África, y eran unos leones que estaban cazando a los trabajadores. Y exactamente como los documentales lo dicen, ¿no? Estos animales han entendido tanto cómo hacer esto, que si el viento va en esa dirección y el animal que va a cazar está allá, ellos, la película se llama Garras, se la recomiendo, nada más para que vean lo del león, Garras, y están la caza para allá y el león está aquí. El león no trata de cazar porque el viento va a pasar y se va a llevar el aroma del león hacia allá, y su presa va a huir. Entonces el león le da toda la vuelta para que no los huelan. Y entonces cuando el viento va para allá, lo único que al león le llega es el olor de la carne que se va a comer, ¿no? Y estos ni cuenta se dan. Van caminando entre la maleza, que está más o menos así de alta, color de su piel. Y los otros ahí comiendo bien a gusto, felices de la vida, no huelen, no oyen, no saben qué está pasando, y cuando menos esperan, escogen al más débil, al que menos rápido pueda correr, quizá al herido, quizá al más bebé, y ahora sí que le pega el salto del león y se lo come entero, ¿no? Y es impresionante ver cómo tienen inteligencia para cazar y para acechar a sus presas. Y la Biblia nos dice que nosotros estamos siendo acechados por el pecado. En el caso de la ira, nosotros somos acechados por los frutos que podemos dar en la ira. Nosotros podemos decidir cómo reaccionar cuando tenemos enojo. Y la Biblia nos dice, y esta cita no está ahí, exactamente la Biblia describe al diablo como un león. Y esta escritura la pueden escribir ahí en sus bosquejos, la pueden encontrar en 1 Pedro 5:8, y dicen, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda
al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Está buscando la oportunidad. Está buscando el momento para acechar tu vida, para inculcar una actitud en tu vida, para que tú reacciones negativamente, para que todo este impulso que traes, toda esta emoción, esa revoltura dentro de ti, de un fruto pero destructivo. Y entonces tu ira se convierte en pecado. La segunda cosa que vemos en esta cita, entonces la primera es que nos acecha, y la segunda es que tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. No se trata de negar que no nos enojamos. Yo nunca me enojo, siempre. No. No se trata de negar, sino se trata de dominar, de controlar. Tú y yo tenemos la habilidad de controlar cualquier emoción que venga sobre nosotros. Es súper importante recordar que todos los que estamos aquí tenemos control sobre nuestras emociones si lo decides. La emoción no es algo que no se pueda decidir, que no se pueda gobernar, que no se pueda controlar. Tú tienes control, tienes la habilidad, pero la mayoría de nosotros tendemos a poner oído a nuestras emociones en vez de poner oído a nuestra inteligencia. Nosotros tenemos que hacer a un lado nuestras emociones. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que ninguna otra cosa, y hemos hablado mucho de esta cita bíblica aquí en la iglesia. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones de acuerdo al manual de la vida, de acuerdo con el cerebro que Dios nos ha dado, no de acuerdo con nuestras pasiones emocionales. Entonces tú y yo podemos dominarlo. No permitas que te gobiernes. Tú puedes resistirlo, dominarlo, reaccionar correctamente a tu ira, a tu enojo y salir exitoso. Construir de una herida que se ha provocado en tu vida, edificar cosas positivas. La Biblia nos da un ejemplo claro de cómo hacer esto. Y ahí están sus bosquejos. Dice Proverbios 15:1. No permitas que te gobierne. ¿Sí están sus bosquejos? Número 2, déjenme ver. Creo que no están sus bosquejos. Entonces decimos, primera de Proverbios 1:5 nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresividad echa leña al fuego. Fíjese qué interesante. Dice, la correcta reacción, en ese caso la ira, puede resolver el problema. O la incorrecta reacción puede provocar que el problema se haga más grande. En sus bosquejos se tiene que leer de esa manera. La incorrecta reacción a la ira impide resolver el problema que la causó. El problema es que cuando le hacemos caso a estas cosas, nos hacemos portadores, como un virus, ¿verdad? El otro día uno de los muchachos estaba enfermo, de los músicos, y yo dije, híjole, mano, este cuate está bien enfermo y me anda tosiendo aquí en el carro y dejando sus Kleenex, a ver si no me va como en feria. Entonces abrí todas las ventanas y le prendí el aire acondicionado y ya no viene a la iglesia. Y dicho y hecho, ¿no? Que me enfermo. Y por eso traigo esa tosecita así de tuberculoso, que no se me quita porque me da gripa y me quedan como 2 meses tose y tose así que digo, bueno, pues han de ser los 50 años, ¿no? Que ya no me curo tan rápido. Pero así es la ira. Somos portadores, la llevamos y la contagiamos, pero no creo que la contagiamos únicamente cuando influenciamos a las otras personas para que esté de nuestra parte, ¿no? Dice, oh, es que mira nada más, oh, sí, vamos. Recuerdan que hacemos equipo con otros, los influenciamos, los dañamos, pero no solamente eso, sino llegamos con nuestra ira, con otras personas y las maltratamos, las tratamos de humillar y tratamos de ganarles así con nuestros comentarios y nuestra ira entera, y la otra persona se contagia, y si eres hombre hasta a cachetadas te agarras, ¿no? A puñetadas ahí, porque se contagia esto de la ira. Entonces está en nuestras manos tener el control, está en nuestras manos tener el dominio, si nosotros hacemos lo correcto, conforme a lo que, por ejemplo, esta cita decía.
La blanda respuesta quita la ira, la respuesta amable calma el enojo. Ahora, hay algunas maneras incorrectas. Hay algunas maneras incorrectas de lidiar con nuestra ira. Número uno, por supuesto, darle rienda suelta, ¿no? Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra ira, puede ser un alivio. Nuestra emoción es, gané, yo dije lo que tenía que decir. Pero también puede influir para controlar una situación. ¿Pero a qué precio? Al precio de destruir nuestro matrimonio, al precio de destruir la imagen de nuestros hijos, su autoestima, al precio de humillar a las personas públicamente, al precio de lastimar a otros. Aquellos que somos de esta manera, que nos encolerizamos y no nos controlamos, podemos destruir muy fácilmente la vida y las emociones de las personas. Tenemos dos tipos de personas que representan el mal uso de la ira. Los primeros les puse los vomitadores, pues perdónenme por el ejemplo, pero todos saben muy claro qué es esto, ¿verdad? A veces es incontrolable, ¿verdad? Sale todo así, y qué asco, exactamente, ¿verdad? Pero les pusimos así los vomitadores, y esos son los que expresan su ira. La expresan con todos, lo que se deleitan reaccionando a su ira, hablan, critican, responden, pelean. Son los que, es que soy muy sincero, tengo que decir lo que... Detrás de una sinceridad nos dejan todos cochinos, ¿no? Porque arrojan toda su porquería encima de nosotros. Y esos son los vomitadores, ¿no? Los vomitadores son los que los podemos reconocer hasta en el Facebook. Ahí se puede dar cuenta, ¿no? Son los que responden otros comentarios que ni se los hicieron a ellos. No, es que todo... Y de 3 párrafos, ¿no? Así. Y ves la contestación de la otra persona y ¿quién te agregó, no? Y resulta que era el amigo del tercero que comentó, y entonces ya pudo comentar en eso, ¿no? O sea, le ponen letras bold y con colores, yo no sé cómo le hacen. Esos son los vomitadores, ¿no? Los que remarcan en negrito sus palabras con nadie de hacer párrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo de los vomitadores es que les contesta una grabadora por terceros. No, pues si no me quieren contestar, ¿verdad? Los que dejan el recado en el teléfono. Oye, te estoy hablando, ¿para qué te doy teléfono si no lo vas a contestar? Pues ¿de qué se trata? ¿A poco no? Se me hace que yo he dicho esas cosas también. Es que les doy teléfono a mi familia y no me contestan. Pero estoy lidiando con esto, estoy tratando de que sea positivo, ¿no? La Biblia nos dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. La Biblia nos lo dice en Proverbios 29:11. Ahora, muchos reaccionan y en sus bosquejos debe decir físicamente, en la letra A. Muchos reaccionan físicamente. Normalmente esos son los hombres los que reaccionamos físicamente. Así como el caso de Caín, que reaccionó físicamente. Estaba tan molesto por sentirse despreciado, humillado a un lado, que fue encima de su hermano y lo mató. Reaccionó físicamente. Mateo 5:21 dice que estar enojado con tu hermano es igual a haberlo matado. A lo mejor dices, no, yo nunca lo voy a matar, ni nunca lo voy a golpear, nada más es lo que siento adentro. La Biblia dice que el hacerlo es tal como haberlo matado. Letra B ahí dice que también lo hacemos con nuestra boca, ¿verdad? Pareciera que no vamos a golpear a nadie, pero sí lo golpeamos con nuestra lengua, ¿no? Parece que tenemos una espada aquí adentro y se las desfundamos y a volar la cabeza, las manos y los pies de las personas que tenemos a nuestro alrededor con palabras tan peligrosas como me arrepiento de haberme casado contigo, o nunca vas a lograr nada en la vida. ¿Cuántos de esos comentarios posiblemente hemos hecho, o cuántos de esos comentarios nos han hecho? Y a lo mejor no, yo nunca, ¿no? ¿Dónde está la comida? ¿Qué estuviste haciendo todo el día? Sacamos la espada y le damos en la torre a la gente que tenemos a nuestro alrededor, porque somos bien diestros para usar la lengua para destruir a otras personas. Es la mayor habilidad que tenemos que produce nuestra ira.
A lo mejor no somos peleadores, a lo mejor no hacemos otra cosa, pero con la lengua nos vamos ahora sí que a dañar a las personas. Y la tercera cosa, que tus bosquejos reconozco que no tiene la letra C, pero dice con venganza. Reaccionamos con venganza. El asunto de la venganza es otro tema por completo que no vamos a tocar el día de hoy. Y yo nada más quiero decirles lo que Dios dice sobre la venganza. En Romanos 12:19 dice: nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios. Nunca tomes venganza, deja que Dios se encargue. Dios puede más que tú y yo. Dios lo sabe todo, ha estado en todos los lugares, conoce el presente, el pasado, el futuro. Dale chance. Él ama a sus hijos y va a hacer justicia. Te lo garantizo. Ahora, el segundo grupo de personas de las cuales estamos hablando son las que reaccionan negativamente a la ira. Y los hemos llamado los cocineros. Los cocineros. Pero los que no sepan qué quiere decir esto de crock pot, pues perdónenme lo pocho, pero hasta ayer supe que se llama olla de cocimiento lento, ¿verdad? Y esos cocineros que son ollas de cocimiento lento, lo guardan todo, lo suprimen todo, lo cuecen lentamente, ¿no? Sí, hay una situación, se viene y ahí lo están cocinando, lo están pensando, así como la carne que pones ahí se empieza a cocer en sus jugos, se empieza a despedir aromas, y al final de las 8 horas cuando lo consumes, ¡ay, qué buena es esta carne!, ¿no? Así son los cocinadores que, lo siento mucho, ya hablé de los hombres, pero esta facilidad se les da mucho a nuestras mujeres, ¿verdad? Yo no digo nada, nada más lo guardo todo hecho. Y de repente un día dice: ¿dónde salió todo eso? Es que lo estuvo cocinando, lo tuvo ahí adentro, estuvo escuchando y estuvo pensando: o sea que medir, la próxima vez que ocupe una camisa, sí, que nada más me tocó, y ahí están almacenando y están cocinando y dicen: mía es la venganza, pero me las va a pagar en la noche este señor, y cocinan y mastican, y esos son los de cocido lento, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla de estas personas y nos dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Cuando nosotros estamos guardando, almacenando, cocinando acá nuestra venganza, eso está consumiendo y destruyendo nuestro interior. La versión moderna, y digo muy moderna porque no es la versión bíblica, del hijo pródigo nos da un ejemplo de esto. Y nos platica una historia, y hablo de que fuera la versión moderna. Si hoy la Biblia fuera escrita, diría esto, ¿no? Diría que un juniorzazo de un papá millonario le dice a su papá: papá, ya me cansé de estar aquí cuidando las vacas, ahora me voy a la ciudad, así que dame lo que me vayas a heredar en vida, ¿no? Pues ya, soy tu hijo, lo que sea, pues mejor dámelo de ahorita. Y el papá dice: no, es que no te siento muy maduro, hijo, vas a tronarte toda la lana. No, papá, que no me quieres, confía en mí, yo voy a ser un gran empresario, me voy. Finalmente convence a su papá y le da su lana, ¿no? Todo en efectivo. El señor dice: pues vámonos a la ciudad, y se va a Las Vegas. Encantado de la vida llega a Las Vegas y con todo su dinero se va y se hospeda en los mejores hoteles, en los mejores penthouse, y lleno de muchachas compradas y una bola de amigos que quién sabe dónde salieron, que les picha todo, les compra todo, todos se divierten todos los días, pero felices de la vida, comiendo en todos los buffets como pelón de hospicio, tomando todo lo que podían, hasta que se le acabó el dinero. Y entonces le acabaron las chicas y se le acabaron los amigos. Tenía tanta hambre el hijo pródigo, moderno, versión moderna, luego no van a decir que soy un hereje, de versión moderna. El cuate dice: pues no tengo que comer, tengo mucha hambre, y hasta los zapatos me robaron, pero yo sé que sobran muchas cosas en los buffets. Entonces se va al basurero ahí atrás de los hoteles y empieza a comer de los desperdicios que otros habían dejado, entre las
ratas y los perros que andaban pasando por ahí. El cual dice, ¿cómo es posible que yo esté comiendo basura cuando mi papá todavía tiene una bola de vacas allá, sigue siendo un millonario, y yo aquí desperdiciando mi vida? A lo mejor si yo voy con él de perdida en una chambita ahí lavando los pisos de las vacas, voy a ir con mi papá. Va con su papá, y su papá, en vez de darle cintazos y castigarlo, lo recibe con los brazos abiertos, le pone una joya en la mano representando que lo acepta y que le da autoridad otra vez delante de todas las personas. Agarra lo mejor que pudo de sus animales, hace una super carne asada, invita a todos los amigos, una gran fiesta. Pero su hermano mayor, un crockpot, ¿cómo se dice? Una olla de cocido lento. ¿Cómo es posible? Yo tengo aquí partiéndome la trompa entre los cuernos de los toros, entre otras cosas de ellos, y las vacas, y el olor, y todo el trabajo de día, de noche, de madrugada, y ni siquiera un kilito para hacer una carnita asada con mis amigos. Y a este que le dieron se desperdició, ofendió a papá, se fue, lo tiró todo en puras porque nada más regresa y uy, sí, véngase, mijito, para acá. Yo no voy a la fiesta. Y así dice. La Biblia nos dice que exactamente estas fueron sus palabras. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. En su mente estaba cocinando eso que lo estaba irritando, que estaba dándole molde, viendo de qué manera iba a reaccionar. Estos son los cocineros. Las características de los cocineros es que se bloquean emocionalmente. Eso es lo que tiene que leer su bosquejo. Los cocineros lo guardan, lo suprimen y lo cuecen todo. Y las características debe decir que se bloquean emocionalmente. ¿Qué es esto de que se bloquean emocionalmente? Quiere decir que sus emociones las guardan en una caja fuerte donde nadie tiene acceso más que ellos, ¿verdad? Entonces lo primero es que mantienen su distancia de las personas. Esas personas que se dejan gobernar por su ira se mantienen distantes de los demás. No dejen que nadie se acerque. Son personas solitarias, llaneros solitarios. Son personas tienden a ser sumamente perfeccionistas. Dicen, pinto mi línea. La segunda característica de estas personas es que no le permiten a nadie conocer su interior. Sea su enojo, sea su tristeza, sea su felicidad. Nadie puede conocer mi interior, es lo que dicen los cocineros. Ya me han lastimado demasiado y aquí yo tengo esto cocinando, así que de tal manera nadie tiene que ver mi interior. A nadie voy a ser vulnerable con nadie más. Y tercera cosa de las características de los cocineros es que no se comunican. Y ese es un grave problema, porque no comunican su amor, no comunican su aprecio, no saben comunicar. Han perdido la habilidad porque están tan metidos en su cocina, en sus rencores y en sus planes de cómo protegerse o cómo destruir a la otra persona, que no se comunican. Ahora, ya entonces podemos entender que la ira, en cualquiera de sus descontroles, va a consumir nuestras vidas. Ahora, ya comprendimos que la ira no es pecado, sino la forma en que reaccionamos a la ira, la manera en que lidiamos con ella. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de lidiar con la ira? Ya me va a regañar porque hasta se oyó la botella. Yo dije, le vamos a dar tantito para que lo editen. ¿Cómo vamos a lidiar con la ira? Número 1, vamos a apagarla. La apagamos. Apagamos la ira. El enojo que es incorrecto, aquello que nos está llevando a hacer cosas incorrectas, la apagamos. Dice la Biblia que iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzarla. ¿Sabe qué? Tome la decisión de apagar la ira. Así como cuando apagamos una vela. ¿Cómo le hacemos para apagar una vela? Una de dos, le soplamos, o en mi caso, yo no sé por qué me acostumbré a lamerme esos dos dedos y... ¿Ah? Entonces, hay que apagar la ira.
Es tan sencillo, es una determinación, es una decisión. La apagas, ¿verdad? La Biblia nos dice que en vez de romper las represas, dice, te va a venir todo el agua encima, toda la ira de posiblemente de las consecuencias de dejarte guiar por tus pasiones. Vale más retirarse. Vale más retirarse. Entonces hay que apagar la ira. Iniciar una pelea es romper una represa. La ira, decíamos que es una decisión. Responder a la ira es una decisión y lo podemos dominar. Usted decide su emoción, decide su reacción, decide su acción. Y aunque Dios habita en nuestro interior, muchas veces no le hacemos caso. Pero la Biblia dice que cuando Dios habita en nuestro interior, su Espíritu Santo que está en nosotros nos da dominio propio para hacer esto. Y si a alguno de nosotros, dice la Biblia, le falta, pídalo. Así es de fácil. Y nada más me tomo un minuto en esto. Dios habita en todas partes. Pero si usted no lo ha invitado a habitar en su persona, en su interior, Dios es un caballero. Él jamás se va a meter a donde no esté invitado. Pero si usted le dice, ven, habita en mi interior. Y como evidencia de que tú habitas en mi interior, quiero que me ayudes a tener dominio propio, a apagar la ira. Número 2. La segunda manera es atizando la ira, pero correctamente. El que no sepa el término atizando, yo tuve que buscarlo, les reconozco. Es cuando le hacemos así al carbón y luego le metemos un palito para que salga fuego y se caliente más eso. Entonces vamos a atizar la ira, pero correctamente. En una ocasión vinieron unos religiosos con Jesús y le dijeron a Jesús, a ver Jesús, ¿es pecado, es malo que alguien sane a otra persona en el día de descanso? Y esos hombres religiosos no hacían nada el sábado, nada. Eran súper religiosos y guardaban ese día. Y entonces dice la cita bíblica que vamos a leer en Marcos 3, 5 al 6, dice, Jesús se les quedó mirando enojado. ¿Cómo estaba? Enojado. Jesús se enojó también. Y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, extiende la mano. Y la extendió porque le tenía toda tullida, ¿no? Y la mano le quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Jesús se enojó por la religiosidad. Que decidieran por la religiosidad en vez de la compasión. Jesús se enojó. Otros ejemplos que podemos ver es Abraham Lincoln, Gandhi, Martin Luther King. Todos ellos tenían ira. Todos ellos. Ira contra la esclavitud, ira contra la opresión, ira contra el abuso. Pero ellos, en vez de hacer algo negativo, en vez de reaccionar, usaron esa energía para cambiar la historia permanentemente. Abolieron la esclavitud. Martin Luther King logró lo que nadie había logrado. Le costó la vida. Pero su ira, su pasión, le ayudó a lograr algo extraordinario. Nuestra ira, aquello que nos ha lastimado, puede cambiar circunstancias, edificar vidas, edificarnos a nosotros mismos. Hay una historia que me gusta muchísimo, que es la historia de una asociación que se llama MADD, M-A-D-D, que en inglés dice Mothers Against Drunk Drivers. Y esto en español diría las madres en contra de los conductores ebrios. Y esta organización fue fundada por una mamá que en un accidente automovilístico perdió a su hijo por un conductor ebrio. Pero ella usó su ira, su indignación de que esto hubiera sucedido, no para destruir la vida de otras personas, sino para ayudar a proteger a las otras personas. Nosotros debemos de aprender a usar nuestra ira para edificar, no para destruir. Cuando la ira motiva, convence, propone, solicita, organiza, y estas palabras de convenció, propuso, solicitó, organizó y pidió son acciones detonadas por la ira, pero que a su vez sanan la ira. Esa señora platica su historia por todo el mundo, pero saben que ya no hay dolor, porque usó esa fuerza para edificar la vida de otras personas.
¿Cómo le podemos hacer entonces de una manera muy, muy práctica? Entonces, las últimas letras que nos quedan para terminar. Letra A. Cuenta hasta 10 y posponga su respuesta. ¿Se acuerdan de esos anuncios de televisión así medio ridículos? Y cuenta hasta 10. 1, 2. Pero la verdad, ¡qué buenos! Si todos hiciéramos eso, si nos detuviéramos, y si usted solamente se puede llevar una cosa esta mañana, una sola cosa, llévese esto, cuente hasta 10 y posponga su respuesta. Posponga su respuesta. Mire, me cuesta mucho trabajo controlar. Y de repente mi esposa tiene el don como que me toca ahí algo en el interior, no lo bonito, sino lo feo. Y yo así como que da un calambre, así, como Hulk, ¿no? Y me quedo callado, ¿no? Así, ya 23 años de casados, ya más o menos hago la lucha. Me quedo callado y me digo a mí mismo, y al rato, y posiblemente Rosy sigue, y así como que, voy corriendo y me encierro en el baño, ¿no? Y cuento del 1 al 900 y ya salgo al baño, ¿no? Y pospongo mi respuesta. Pero no la pospongo 1 hora, 2 horas. Mi respuesta la tengo que cocinar y lidiar conmigo mismo, y luego ya llego con Rosy, ¿no? Digo, a ver, mira, vamos a clarificar. ¿Qué tenemos que clarificar? Y ya platico, no quería decir eso. Imagínense que yo hubiera reaccionado, ¿no? Posponga su ira. Posponga su ira. Yo me he detenido muchas veces también con mis hijos, ¿no? Muchas veces. Porque de veras, yo sé que me ven así muy bonito y muy buena onda, pero soy muy agresivo. Entonces, así, me detengo, ¿no? Les voy a platicar lo que me pasó el día de ayer. Mi princesa, que no vive con nosotros porque está haciendo un internado en otra ciudad, vino a la casa el fin de semana y yo tenía conectada esa computadora y estaba escribiendo todas las cosas que les estoy comentando a ustedes, y ella dijo, voy a aspirar, y cuando conectó la aspiradora desconectó la compu, y la compu no tiene pila, y así literalmente, y mi hija, y de veras, yo no recordaba si había guardado o no la información, se los prometo. Pero estaba escribiendo esto, pues pon tu ira, ¿no? Y yo dije, no te preocupes, estoy seguro que lo guardé. Espera, no, estoy seguro que lo guardé. Y aparte estoy seguro que lo guardé. Pero yo hubiera reaccionado normal y hubiera hecho mucho daño. Pospon tu ira. Pospon tu ira. Frena. No hagas nada. Espera. Pide un tiempo fuera. Sal de la habitación. Enciérrate como yo en el baño, en el carro, donde sea. Rosy sabe que si me ve paseando como león rugiente alrededor de la casa, es de no hablarme. De darme chance. Y cuando estábamos recién casados decía, no, ahorita mismo hablamos. Y yo, dame chance. No, que ahorita. Y digo, órale pues. No, vete a caminar. ¿No le quieres dar 10 vueltas a la manzana? Sí, se las quiero dar. Ok. Letra B. Bueno, la cita bíblica nos dice, los que tienen entendimiento no pierden los estribos. Los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. La otra cita dice, más vale ser paciente que valiente. Que hasta rima, ¿no? Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. La segunda cosa que debemos hacer es orar. La verdad es que cuando oramos, le damos oportunidad a Dios de obrar en nosotros. Pero también oramos por la persona que nos está lastimando y le pedimos a Dios que nos ayude a lidiar con esa persona. La siguiente serie que nos espera después de la semana que entre sobre la oración, a lo mejor dice, pues es que yo no sé cómo es esto de la oración, cómo se le hace. Vamos a tener una serie especial que se llama Hablando con Dios y vamos a estar platicando sobre este tema. Y la Biblia nos dice, pero yo les digo,
Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Oren por quienes los persiguen. Aquellos que nos han ofendido, aquellos que nos han dañado, aquella circunstancia que estamos viviendo, presentémonos delante de Dios. Letra C, perdone. Qué difícil es el perdón. Qué difícil es perdonar. Tenemos una serie en audio que se llama 5 pasos fáciles para destruir tu vida. Y una cosa que destruye nuestra vida es la falta de perdón. Hay que perdonar. Seamos libres de resentimientos, de amargura, antes de que eso destruya nuestra vida. ¿Sabe qué? Antes de ser ofendido, decida perdonar. Antes de ser ofendido. Yo les voy a ser muy sincero. Todos somos humanos los que estamos aquí. Y todos un día vamos a fallar. Un día vamos a lastimar a alguien. Un día vamos a ser lastimados por otra persona. Pero si decide ahorita a perdonar a esas personas, a perdonar la ofensa, ahorita, no cuando suceda el caso, va a ser más fácil. Decida perdonar. Y por último, decida por la transparencia. Hemos hablado mucho sobre la comunidad y sobre la vida, cómo debemos de vivir unos con otros. Y de veras, aquellos que tenemos un temperamento fuerte, aquellos que con facilidad expresamos todo lo que no deberíamos de expresar, y así como decíamos, somos vomitadores, ¿no? Necesitamos a alguien que nos ayude. Continuamente mi esposa y yo platicamos con parejas y les decimos que se inventen claves, ¿no? Y una de estas claves que les decimos es, por ejemplo, zapatos verdes. Y porque la esposa está... Y entonces la esposa nos dice, zapatos verdes. O sea, te estás pasando, mano, agarra la onda. ¿Verdad? Y el otro zapatos... Y, zapatos verdes. ¿Verdad? Los hace reaccionar. Invente una clave. Pero sabe que no nada más con su cónyuge. Posiblemente usted tenga una persona cercana. Abra su corazón. El vivir cerrado se encaja fuerte de nuestras emociones y nuestras expresiones, nuestras debilidades y nuestras habilidades. Dios no nos hizo para vivir aislados. Dios nos hizo para vivir en comunidad, amarnos, soportarnos, empujarnos, levantarnos. Usted necesita de este tipo de amistades. En el mes de septiembre vamos a empezar unos grupos que les llamamos grupos pequeños, que la razón principal de existir es podernos conectar unos con otros, ayudarnos los unos a los otros, empujarnos los unos a los otros. No se vale vivir aislados. Yo no sé cuál sea su problema, no sé cuál sea su rencor o su ira, o a lo mejor es como yo, nada más tiene ira temporales, no es cocinero ni nada de eso, sino no puede negociar con la ira en su vida cuando viene a acecharlo. Yo quisiera hacer una oración por usted, si me lo permite. Me permiten orar por nosotros. Yo soy el primero que necesito oración, de veras se los digo. Yo soy tan imperfecto, tan imperfecto, que aprendo yo más que todos ustedes cada domingo, porque Dios me reta a ser transformado, y me reta a ser transformado no solamente porque enseño esto, sino porque también tengo que ejemplificar estas cosas, y yo quiero responder a Dios positivamente. Le quiero decir, perdóname, transfórmame, ayúdame. Sin tu ayuda, sin tu presencia en mi vida no puedo. Quisiera orar esas palabras conmigo. Si cerramos nuestros ojos, nada más para no distraernos. No tiene nada de cósmico cerrar nuestros ojos, ni nada de religioso. Simplemente no distraernos con lo que sucede a nuestro alrededor. Y vamos en nuestra cabeza a decir esas palabras a Dios. Dios, nos acercamos delante de ti porque te necesitamos. Reconocemos nuestra vileza. Nos dejamos gobernar por nuestras emociones y eso de la ira nos provoca reaccionar, a dañar a los demás, y ya no queremos esto. Sí, existen heridas del pasado, de nuestras vidas, de las cosas que no nos han salido bien, de las relaciones que nos han dañado, del matrimonio, familia, lo que sea, lo entregamos en tus manos. Pudieras venir, intervenir en nuestras vidas. Sabemos que tú puedes, pero nosotros queremos decirte que vengas a intervenir en nuestras vidas. Sana nuestros corazones. Ayúdanos con tu Espíritu Santo en nuestro interior a tener dominio propio. Y si usted jamás ha invitado a Dios a habitar en su vida, por favor haga esta oración conmigo. Dios, yo te invito a entrar en mi vida. Reconozco que la única forma de que tú entres a mi vida y de yo tener una relación personal contigo es aceptando el regalo de Cristo en la cruz,
que murió por toda mi maldad para que yo no tuviera que morir. Recibo este regalo y te pido que vengas a mi vida y me transformes, habites en mi interior, que no sea yo más la misma persona. En el nombre de Jesús me entrego a ti y me comprometo a tratar de seguir tus mandamientos de cómo hacer la vida según la Biblia, según la palabra de Dios, que es el manual de nuestras vidas. Te doy gracias en nombre de Jesús.